Bueno, queridos patitos, tenemos el hecho de que la Fiscalía de Perú archiva la investigación contra el expresidente Vizcarra por la compra de test de COVID. Por lo tanto, no podemos decir que este asunto circunscriba su relativa implicación al Estado español respecto del caso Coldo con el tema de mascarillas, sino también en otros países cuecinabas y en algunos acalderadas. Por tanto, el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, ha visto el asunto que, bien, ha salido de rositas y a quien dirá, ¿la fiscalía de quién depende? Pues evidentemente la presidencia del gobierno y la presidencia de la república ya no está en manos ni de Martín Vizcarra ni de amigos de Martín Vizcarra, toda vez que tenemos un asunto en Perú bien interesante respecto del Parlamento que tiene una valoración todavía no lo suficientemente baja y que evidentemente es algo derivado de la posición de sobrecargar sobre el Parlamento una capacitación que no le corresponde, en tanto en cuanto la presidencia en tiempos anteriores ha tenido una preponderancia excesiva, cosa que lo comentamos con ocasión de la memoria de esa derrota de Vargas Llosa frente a Alberto Fujimori en el año 1990. Por tanto, eso ya está superado y tenemos este asunto de que la Fiscalía del Perú archiva definitivamente la investigación abierta contra el expresidente Martín Vizcarra 2018-2020 por esa supuesta compra irregular de casi 1,5 millones de pruebas rápidas de detección de coronavirus en pleno apogeo de la pandemia. Así lo ha confirmado el fiscal general interino, Juan Carlos Villena, en declaraciones a la emisora RPP, donde ha detallado que el Ministerio Público ha decidido archivar y no formular denuncia constitucional alguna contra el expresidente Vizcarra y sus ministros. No tenemos indicios de que haya habido una colusión. No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se ha hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones de varios ministros involucrados. En cada uno de ellos se ha hecho un detalle, ha manifestado Villena. Así las cosas, Villena ha recordado que fue el propio Instituto Nacional de Salud, el INS de Perú, quien recomendó la compra de pruebas para la detección del coronavirus y que tras llevarse a cabo todas las diligencias, no se han evidenciado indicios de delito. Villena ha incidido que durante las investigaciones no se han encontrado evidencias sobre un posible acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas, condición sine qua non para el delito de colusión. Vizcarra sería inhabilitado por el Congreso de la República en abril de 2021 para ejercicio de toda función pública durante un periodo de 10 años, tras haberse aplicado de manera secreta e irregular la vacuna china de Sinopharm contra el COVID-19, lo cual resulta alucinante porque luego se supo a través de Brasil que esta Sinopharm, como las vacunas chinas, tenían el 50% de aplicabilidad en condiciones de optimidad respecto de las vacunas occidentales. Afortunadamente, el señor Fernando Díaz Villanueva hizo exposición pública de todos estos temas con una viróloga, una experta que estaba en su canal, levantando bulos como por ejemplo el último, el tema de AstraZeneca. Afortunadamente había canales como el que trataban de exponer ciertos asuntos con argumentos y por tanto es bueno saber distinguir dónde buscar esta información. Lo mismo que el señor Vizcarra tendría que haber seguido el asunto de, dado que se iba a poner de manera secreta e irregular alguna vacuna, por amor de Dios, que no fuera la China. Pero bueno, poco más de un año después, el Parlamento peruano volvió a imponerle otra inhabilitación para un plazo de 5 años por supuesta corrupción durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes bajo la presidencia de PKK. No, PKK es asunto de los kurdos y no le gusta a Turquía. Pedro Pablo Kuczynski, PPK. Esto es distinto, mucho más distinto. ¿Qué sería de 2016 a 2018? Justo el presidente anterior a el Martín Vizcarra que tenemos entre manos. Y es que este asunto del COVID no ha desaparecido de nuestro ámbito. Antonio Fauci testificó hace no mucho sobre el coronavirus en el Congreso. El ex encargado de la salud pública en Estados Unidos, el doctor Antonio Fauci, afirmó que fue falsa la acusación sobre encubrir el supuesto origen del coronavirus en un laboratorio. Estas declaraciones las ofreció tras testificar ante un comité del Congreso de los Estados Unidos sobre el origen de la pandemia del coronavirus. La verdad es exactamente lo contrario, comentó ante una comisión selecta del Congreso.
De la misma manera, se refirió sobre el proceso de vacunación, en la que admitió que las vacunas no evitaron ciertas infecciones y transmisiones de coronavirus, porque, claro que ninguna vacuna tiene el 100% de efectividad, pero salvan vidas. En este sentido dejó claro que no recibió regalías de ninguna farmacéutica que se encargaron de las vacunas desde que comenzó la pandemia. Yo no he recibido ninguna regalía asociada con el tema del COVID. Recibió ataques de los republicanos, lo cual es increíble, pero algunos no están con la salud, sino ganar elecciones. Asimismo habló sobre el orden de distanciamiento social de 2 metros, lo que reconoció que no hubo una evaluación científica para establecer esta recomendación. Por otro lado, medios locales indicaron que el médico recibió ataques de congresistas republicanos, mientras que los demócratas lo defendieron y aseguraron que la audiencia fue una pérdida de tiempo que buscaba inculpar a Antonio Fauci. Asimismo, es de mencionar que el doctor lloró cuando detalló las amenazas de muerte que él había recibido, su esposa e hijas. Tras las acusaciones públicas, reveló que había sido hostigado a través de cartas, correo electrónico, mensajes de texto. Ha habido amenazas creíbles. Había una persona que tenía intenciones de matarme. Es muy preocupante para mí, comentó. Cada vez que alguien dice que soy responsable por la muerte de personas en el mundo, las amenazas de muerte aumentan, añadió. Y es que el coronavirus en Paraguay tiene un progresivo incremento de casos en las últimas semanas. El Ministerio de Salud reportó que se confirmaron 244 contagios por COVID-19 en el país, indica que hay un gradual ascenso e insisten a la ciudadanía de la inmunización anual. Datos parciales de comienzos del mes de junio pasado del Ministerio de Salud reportan que los casos de coronavirus van en gradual ascenso, por lo que se insiste en la necesidad de no bajar la guardia. Piden a la ciudadanía, especialmente el grupo vulnerable, acceder a la vacunación anual para prevenir las formas graves. Según los datos, en aquellos días se confirmaron 244 contagios de COVID-19 en el país, correspondientes a semanas epidemiológicas SE 19, 20, 21, en los que se observa un progresivo incremento de casos. Hasta el momento Paraguay experimenta una baja transmisión comunitaria nivel 1, y la tasa de positividad de casos es del 2,8%, mientras que la tasa de incidencia promedio de las anteriores 3 semanas era de 3,1 casos por 100.000 habitantes. Lo que respecta a la curva de hospitalizados, en las anteriores 3 semanas se habían contabilizado 14 internados por COVID-19, de los cuales 6 corresponden a la anterior semana, 5 en sala, una unidad de cuidados intensivos. Y es que ciertamente la alerta por el alza de casos de coronavirus se duplica en una semana en España, decíamos a finales de mayo pasado. Según el anterior informe del Instituto de Salud Carlos III, la positividad había pasado en una semana del 7,3 al 12%. En una primavera con temperaturas de verano, la COVID acumula 5 semanas en aquel momento consecutivas de ascenso en España, según aquel informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, SIVARA, del Instituto de Salud Carlos III. Con datos relativos a la semana del 20 al 26 de mayo, la positividad había pasado en una semana del 7,3 al 12% y la tasa de contagios había subido en los 33,5 casos estimados por cada 100.000 habitantes a los 55,9 de la anterior semana. Respecto a la situación en los hospitales, que es el aspecto que más preocupa a los epidemiólogos, la positividad se ha incrementado del 12,4% al 16,8%, la incidencia ha pasado en una semana en aquel momento, analizando de los casos 1,8 por cada 100.000 a los 2,2. En términos de gravedad, desde el inicio de la temporada, los casos hospitalizados por COVID presentan un 30,1 de neumonía, 4,4 de admisión en UCI y un 8,7 de letalidad, reza el informe. Por tanto, vamos a recordar el pequeño hecho de que en la actualidad tenemos el asunto aparentemente en cartera, en conserva, en barbecho. Ya lo hemos pasado. Parece que no hemos aprendido nada. Hemos vuelto a las actuaciones de antes de la pandemia. Hemos vuelto a hacer lo mismo que decíamos antes de 2004, cuando en 2019-2020 teníamos el asunto ahí presente. En primer término nos hicimos en la negación. Esto no está sucediendo, no va a llegar hasta nosotros. Recordemos, en la segunda mitad del siglo XX hubo 2 pandemias relacionadas con gripe A en Asia que liquidaron a 2 millones de personas cada una, pero como se contuvieron en Asia, fueron pandemias en ámbito regional
tuvieron una afectación allí. Y en el ámbito mundial, la memoria es frágil y olvidadiza, sobre todo porque hay incidencias bastante importantes. Y cuando cada vez más, y sobre todo con la ingeniería, la tecnología, el mundo de Internet, las redes sociales, donde aparecen notificaciones que vienen a auturar nuestras sensaciones y nuestros campos de percepción, pues evidentemente tenemos capacidad limitada para atender a cierto espectro de noticias y cierto tipo de insumos que nos vienen a recordar en qué mundo vivimos, también en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario, en todos los ámbitos, incluso en el tema deportivo o de nuestro partido político, si es que tenemos uno en el que somos parte. Las elecciones, y muchos otros elementos que nutren en principio la cadena de noticias de los telediarios, que son lineales. Pero eso se ha roto con lo del streaming, se ha roto con YouTube, se ha roto con redes sociales, en donde es posible hacer un intercambio escalar, en donde hay noticias que se van superponiendo unas con otras. Y cuando uno mira el timeline de Twitter, por ejemplo, puede ir saltando una noticia a otra el tema de los trending topics, y evidentemente es algo que ya el amigo Xavier Pagola hizo alguna observación hace 20 años respecto de que las personas son capaces de mirar el titular y darle 14 segundos a evaluar la noticia completa y el asunto completo en base a lo que ya saben, con lo cual son sesgos de confirmación y prejuicios lo que operan en la cabeza de cada uno, tratando de limpiar el espectro con apriorismos y dar cuerpo a algo que no está completo, porque ya no es posible hacer un seguimiento completo de un asunto en concreto. Es dificilísimo. Es muy difícil coger un tema y ver el origen hasta sus últimas consecuencias, seguir el tratamiento de ese tema en exclusiva y ver su finalización, porque como este hay 20.000 todos los días y en todos los espacios y tiempos, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestro estado, en nuestra comunidad integrada en el ámbito europeo. Hay mucha segmentación. Y esto de la segmentación no viene de ahora, la segmentación viene de la época del Renacimiento, en donde en principio querían reproducir lo que los griegos ya tenían del asunto de la... ¿Cómo era? Los polímatas. Los polímatas eran aquellos que conocían un poquito de cada cosa y conocían un poquito de todo. Pero ahora el conocimiento es tan profundo que es necesario que cada persona se especialice en un asunto en concreto, y no solamente en un tema en concreto, sino en un asunto en concreto dentro de la temática. Por lo tanto, uno en ingeniería no es especial en ingeniería en general, sino en ingeniería de un determinado tipo en un determinado campo en concreto. Y de eso sabe muchísimo. Pero puede no saber de otros campos, y por eso mi querido director, el señor don Julián, establecía la idea de la conexión entre asignaturas, porque la filosofía tiene bastante que ver con la física. La economía es importante para los físicos y para los filósofos. El ámbito de las ciencias y de la humanidad. La lengua, como vehículo no solamente de transmisión de conocimiento, sino también de explicación del universo a través de una forma de lenguaje. El caso de euskera es aglutinante, por lo tanto, cada fracción es importante a la hora de juntarlo y dar un significado a las palabras más amplio. Y las palabras en el antiguo mundo tenían importancia porque thing es asamblea y thing es cosa. Cuando uno piensa en thing respecto del inglés antiguo, cuando habla respecto del ámbito nórdico, una asamblea es algo distinto de, bueno, tenemos aquí una cosa. Por tanto, la limitación del lenguaje es algo que puede estudiarse no solamente a través de Lázaro Carretén y de algunos que han estudiado el fenómeno en los últimos años y décadas, y que a veces uno tiende a pensar que, bueno, el reggaetón y todo esto ha venido a destruir el mercado lingüístico, pero evidentemente la lengua debería de estar conectada también con las ciencias, porque tienen bastante relación. Cuando los físicos de la antigua Grecia hacían experimentos, lo hacían en base a sus pensamientos filosóficos para la práctica del espacio y el tiempo en casos en la Tierra
práctica. Los grandes filósofos eran también científicos. En el ámbito de la zona del Renacimiento intentaron hacer lo mismo con gente que también sabía de bastante. Pero en el momento actual, desde el punto de vista de, por ejemplo, la evolución de la situación del bosón de Higgs o del asunto del CERN o de cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir, de las ciencias, de la física, de la química, de la astrofísica, evidentemente todo esto tiene la necesidad de ir concretándose y limitándose. Por tanto, cuando llega 2020, cuando llega el momento de que no podemos negar lo que existe, de que vemos lo que existe y debemos de afrontar el desafío de ir a ello, de afrontar el desafío de tener que ir a una enfermedad que son problemáticas porque no tenemos defensas. Otro asunto bien importante y que algún programa ya ha utilizado esta potencialidad negativa es el asunto de la resistencia a antibióticos. Sí, el siglo XX nacieron los antibióticos. Hasta el siglo XX había muchas dificultades en el campo de batalla o en los hospitales para cubrir todas estas necesidades que un hongo casual en una placa de Petri, en un momento insospechado, apareció la posibilidad de estos antibióticos en una genialidad no buscada. Pero la intensidad de su utilización excesiva en algunos lugares, ya sea en la India, curiosamente donde se hacen sin patente varios medicamentos para exportar en el mundo. Por tanto, podemos encontrarnos en cepas de resistencia en hospitales que generen muchas formas de sufrimiento y dolor en el presente y en el futuro. Y tiene que ver con el asunto de la pandemia porque esto fue algo casual, una derivada, pero podía hacerse también como efecto de guerra. La búsqueda de algún elemento que pudiera hacer incidencia a un país en concreto en donde se superara el ámbito de la resistencia en una búsqueda absurda, pero lo absurdo no implica que sea algo que no sea real, para tratar de ganar una guerra a través de elementos bacteriológicos o biológicos. Recordemos, después del ámbito de los procedimientos con el tema de los gases, Primera Guerra Mundial, gas mostaza y todo lo que derivó, y que los Estados Unidos pudieron haber tenido una cosa absolutamente irracional. Piensen en cuáles, búsquenlo, en 2019 tenían para establecer una batalla decisiva con un nuevo y asqueroso de estos instrumentos. Afortunadamente la guerra terminó antes. No tuvo la posibilidad de entrar, pero la ciencia ficción sí entró en esto con la misma situación de horror que a partir del 45 tendremos con el arma nuclear. La misma está en la época de los años 20, cosa que hemos olvidado porque mucha de la literatura ha sido reemplazada con posterior literatura. Se quita del medio. Es viejuna, es antigua, no merece la pena. Hay que quedarse con el ahora, hay que quedarse con el hoy. Lo mismo que en este canal, pues evidentemente afirmo que tenéis más de 2200 vídeos. No os quedéis con el último. Bucear en los últimos 4 años y medio, que encontraréis cosas bien interesantes, seguro. Y esto es lo mismo que pasa con la hemeroteca. Tenemos al señor Lamata con un trabajo encomiable, pero parece que es un indio con un Kalashnikov luchando en una batalla en solitario frente a una sociedad que prefiere el olvido programado. Por eso es importante que esta gente persevere, que se socialice la idea de que es necesario estar presente en el conocimiento, que es necesario tener memoria de lo que sucedió hace no tanto y tener recuerdo de esas síntesis y conclusiones, teniendo en cuenta de que el asunto todavía no ha terminado. Sigue estando ahí, a pesar de que ya no esté en el frente de batalla, ya no esté en las informaciones de primera en el ámbito de redes sociales o en las televisiones o en la calle. Pero sigue estando ahí, sordamente, por debajo
del radar, pero sigue estando ahí. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de 4 años de pandemia? ¿Qué hemos aprendido, por ejemplo, en el Estado español de 2 confinamientos? De limitación de derechos básicos, de limitación de movilidad. ¿Qué hemos aprendido de la supuesta solidaridad de aplaudir a las 8 de la tarde? Yo nunca lo hice. Yo nunca lo hice porque mi solidaridad no era pública. No quería aparecer como alguien hipócrita que diera una solidaridad y luego les metiera una puñalada por la espalda al de 3 meses o al de 3 años a los medios que sirvieron para nuestra salvación, que son los médicos, que son las enfermeras, y darles una patada en el culo 3 años después tras haber salido a aplaudir. Mejor ser honesto y tener una posición más plana, menos expuesta, pero ser honestos después, y cuando te hagan un favor, ser agradecido. Cuando te ayuden a tu salud, ser agradecido. Y recordarles que son servidores públicos y que evidentemente tienen un compromiso con la sociedad, pero no son Dios. No son Dios. Son profesionales de la salud. ¿Qué hemos aprendido en el comportamiento personal de 4 años de pandemia? ¿Qué hemos aprendido respecto de la utilización de mascarillas? Cuando alguien tenga un problema de salud, esa persona es la que se tiene que poner la mascarilla. ¿Cómo hacen en Corea del Sur? ¿Cómo hacen en Japón? Esa persona que siente vulnerabilidad por ella misma y por la que les rodea, es esa la que tiene que ponerse la mascarilla. No el resto imponer la mascarilla porque haya gente que esté enferma. No, el concepto es distinto. Y ojo, cuidado, que ya en Japón y Corea ya llevan muchas décadas aprendiendo esto. Tengo un vecino que, justo cuando se empezó a saber, y el asunto llegó a Italia, empezó a usar la mascarilla. Cierto es, no lo comentó suficientemente en redes sociales, si es que lo comentó, de su decisión personal, como japonés de origen, sabiendo todo esto, de cómo se utiliza la mascarilla allí. Pero evidentemente, habría sido la opción razonable, lógica. El asunto de que cuando ya el asunto estaba en Italia, haber tenido mascarillas, gel hidroalcohólico y haber empezado a tener medidas preventivas. Pero la sociedad no quiere malas noticias. No quiere asustarse. Prefiere ocultar el cebollo, como la avestruz, debajo de la tierra. Por tanto, el asunto sigue estando ahí, lo queramos o no. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco. Agur, brobat. Betty Gelpian.